amigas de Pasear por Málaga. Hoy estamos aquí en el Puente de la Aurora y se pueden imaginar hacia dónde me dirijo. Allí, un nuevo viaje por el origen del nombre de las calles de nuestra Málaga. ¿Me acompañan? Están viendo el lugar donde comienza esta calle Mármoles. Además, no solamente el lugar donde arranca físicamente la calle, aquí en Zamarrilla, sino también el lugar donde se encuentra el origen de esta calle, de su nombre, de calle Mármoles. Como saben, en este ciclo estamos recordando toda esa sabiduría que atesoró nuestro queridísimo compañero Domingo Mérida en su callejero, su enciclopedia del callejero malagueño, y justo aquí él cita, en calle Mármoles, esos mármoles que se pusieron justo a la entrada de esta calle tan conocida en la actualidad, y que le dieron su nombre, la calle Nueva de los Mármoles. Nos tenemos que remontar al siglo XVI. Aquí se pusieron esos marmolillos que lo que intentaban eran que las carretas que venían de ahí arriba, del camino de Antequera, se desviaran y no rompieran el pavimento de esta calle con sus llantas de hierro, que eran capaces de destrozar cualquier pavimento por buen y por bien acondicionado que estuviera. Por ahí, por donde están viendo ahora, iban los carriles de desviación de estas calles, una de las cuales ahora visitaremos, ha recibido el nombre de estos carriles, de hecho se llama calle Carril, que lo que hacían era completar esas guías hacia donde desviaban las carretas, esos carriles señalados, donde intentaban de esta forma evitar el destrozo del pavimento que les estamos contando. Poco queda de la fisonomía general de esta calle que separa las barriadas de la Trinidad y el Perchel. 5 siglos han pasado desde aquel en el que se colocaron los marmolillos de los que se hablaba al comienzo, a la altura de la iglesia de Zamarrilla, que en origen, por cierto, era una cruz de humilladero. Imagínense las llantas de hierro que debían tener las carretas que venían del camino de Antequera y que, como nos cuenta Mérida en su libro, solían venir cargadas de productos del campo. Carretas tiradas por bueyes o caballos, con su borriquillo de perico y una pesada carga que, soportada por aquellas llantas, podía destrozar el pavimento que se propusiese. Así era la que el propio Cabildo Municipal cita como la calle Nueva de los Mármoles. El tráfico, para evitar estos daños, marcaba carriles para el desvío de las carretas, el principal de los cuales, ya se imaginarán, dejó su impronta en el nombre de otra calle, Carril. Aquí la tiene. En esta calle tenía ya, a principios del siglo XX, entrada por la calzada de la Trinidad y salida por la calle Pedro Miguel Sánchez. Una curiosidad. Aquí se decía que se encontraban las sepulturas de los santos mártires, San Ciriaco y Santa Paula. Tanto así que en el siglo XVII se ordenaron excavaciones para encontrarlas. Pero volvamos a calle Mármoles, una calle que no dejó de ser muy importante siglos después, incluso a pesar de los duros años de la guerra civil en nuestro pasado siglo. Una época en la que no era difícil encontrarse agentes circulando a pie o en bicicleta. La miseria y el racionamiento de aquellos años hacían difícil encontrar vehículos de motor a la vista. Fíjense, cuenta el historiador Víctor Heredia que en los años 40 los coches fueron adaptados para circular con gasógeno, es decir, quemando madera. Nada que ver con la estampa de la vía que en nuestros días le estamos ofreciendo con estas imágenes. El 8 de diciembre de 1944 se inauguró el Cine Avenida en esta misma calle. Es el lugar que ocupa el aparcamiento de coches que están viendo. Se estrenó, por cierto, con la película Los hermanos Marx en el oeste.
Hasta la década de los 80 funcionó este cine, que por aquel entonces quedaba frente por frente, como nos gusta decir aquí en Málaga, a Almacenes Mérida. ¿Recuerdan Almacenes Mérida? Yo lo recuerdo perfectamente, de ir de niña con mi madre. Ocupaban los terrenos sobre los que hoy se edifica este hotel frente al aparcamiento. En 1970 se inauguraron estos almacenes que llegaron a ser tan populares. Esta década fue la gran década de los almacenes en Málaga. Estos famosos almacenes cerraron hace relativamente poco, apenas algo más de 20 años. Podríamos seguir hablando de mármoles y del Cine Capitol, que se inauguró en 1946 y tenía salida a Armengual de la Mota, o de las sedes de la Federación Andaluza de Fabricantes y Expendedores de Pan, o de la Asociación de Pasteleros Artesanos. Ojo, todas con sede en esta calle, entre otros colectivos. Pero vamos a seguir paseando, que el norte del Perchel está cargado de sorpresas. ¿Ustedes sabían que Málaga era en el siglo XVI la principal productora de pólvora de España? Al menos eso dijo el corregidor de la época, don Francisco Molina Peñuelas, y ha dejado el reflejo aquí, en el nombre de esta calle, la calle Polvorista. La calle Polvorista, fíjense, era de las Atarazanas de Málaga, la segunda productora más antigua de pólvora de España. La fábrica oficial, la primera, estuvo en la Real Hacienda en Burgos en el año 1520. Como bien les decía, fue quien dejó señal de ello, documentación histórica, don Francisco Molina Peñuelas, dirigiéndose al gobierno en 1558, cuando ya presumía de que en su ciudad era el lugar de toda la península donde se producía más pólvora. Tanto era así la capacidad productora de Málaga que era suficiente para abastecer en aquel momento las necesidades normales del país, las ordinarias. La pólvora se almacenaba en Torregorda durante ese siglo, el siglo XVI. Ya más tarde y después de las explosiones de los molinos, pues se utilizó como almacén la Torre del Homenaje, de la Alcazaba. Y un siglo más tarde, en 1619, el marqués de Hinojosa, capitán general de artillería, ordenó desde Madrid el traslado de los molinos y los almacenes de pólvora a un terreno de propiedad municipal situado extramuros, llamada la Haza y Caza de Zamarrilla. Así lo refleja en su libro Domingo Mérida, haciendo mención así de esta tan curiosa calle y tan curioso nombre y origen. A lo largo de nuestro paseo por Málaga, hoy en el Perchel y consultando nuestra enciclopedia de cabecera del Callejero de Málaga, de Domingo Mérida, es interesante comprobar sobre el terreno las múltiples curiosidades que se atesoran en una zona que todavía conserva en pleno centro este pequeño área en torno a la Plaza de la Imagen. Si en Polvorista os he sorprendido con la curiosidad de Málaga como la gran fabricante de pólvora del siglo XVI, os invito a adentraros por las callejuelas de la zona. Por ejemplo, Zurradores. ¿Sabían que esta calle que conecta a Agustín Parejo con Polvorista se llama así por los que zurraban las pieles para curtirlas quitándoles el pelo? ¿O que Cañaveral, entre Polvorista y el pasillo de Guimbarda, era el lugar donde había un nacimiento de agua? Claro, de ahí las cañas, de ahí su nombre. Había un cañaveral, textual, que separaba dos huertas que probablemente se otorgaran en su momento a los frailes de Santo Domingo. El corregidor Jerónimo de Solís y Gante rechazó usarlo para abastecer de agua a la ciudad en el siglo XVIII. Tened en cuenta que estamos muy cerquita del río Guadalmedina, que difícilmente ahora nos lo imaginamos con agua, ¿verdad? Pues sobre el río, para cruzarlo, puentes. ¿Le suena el nombre ahora de la calle Puente? Justo está también en esta zona y nos da acceso a la Plaza de la Imagen. Eso era un puente. La calle que hoy conecta la Guimbarda con Pulidero recibe su nombre del antiguo puente de madera que enlazaba el centro de la ciudad con la Trinidad.
y que años más tarde se sustituiría por lo que hoy conocemos como el Puente de la Aurora. Pero sigamos paseando, sigamos, que no hay que moverse demasiado para seguir descubriendo tesoros de Málaga. ¿Y por qué no ponernos filosóficos en esto de descubrir el origen de los nombres de nuestra ciudad y hablar, por ejemplo, de Libertad? Esta es la calle que estamos visitando en este momento, que se llama Libertad. Y ustedes me dirán, uy, qué metafísica, qué filosófica. ¿Qué era el nombre? Era el nombre de un diario malagueño, un diario que llevaba el subtítulo de Diario Católico y que varió su formato a lo largo del tiempo, pero siguió la línea de prensa confesional diaria que inició el noticiero malagueño y que se prolongó durante toda la primera década del nuevo siglo, con imprenta propia, con redacciones en la calle Cister. La verdad es que dice, y nos cita nuestro gran Domingo, que resulta difícil fijar con exactitud cuál fue la cronología de este diario, que en principio tuvo un primer número en 1901 y que a partir de 1908 desaparecieron sus vestigios documentales. No se sabe más sobre este periódico desde entonces. Su línea ideológica en el transcurso de su trayectoria fue oscilando, pero no dejó el neocatolicismo conservador. Martinete es otra de esas calles de paso obligado, especialmente en Semana Santa. El nombre de esta vía, nos enseña Domingo Mérida, recuerda a la antigua fábrica El Martinete, perteneciente a la Real Sociedad Minerometalúrgica de Málaga, que producía diariamente hasta 150 toneladas de hierro. Aquí era frecuente oír ese golpe de martillo sobre el yunque, ese que hoy solemos recordar con el palo del flamenco del mismo nombre que esta calle, El Martinete. La fábrica, por cierto, no cerraría hasta 1924. ¿Les he mencionado la calle Agustín Parejo? Por aquí también anda. Aquí tuvo emplazamiento la orden carmelita hasta que en el siglo XIX el sitio se convirtiera en posada. El edificio de Casa Baños pasó a ser Baños de la fábrica de cerveza en 1850. 47 años más tarde, Baños Nuestra Señora de Belén. Y después Corralón. En el siglo XX terminaría este corralón o casa de vecinos siendo demolido. Cuesta ahora imaginarse estas calles todo huertas, ¿verdad? Pues imagínenselas y miren algún que otro nombre, como por ejemplo el de Huerta del Obispo. Ya se pueden imaginar por qué se llama así.
Y hasta aquí nuestro paseo por la historia de Málaga, en este caso y en este ciclo, por el origen del nombre de las calles de nuestra ciudad. Espero que les haya gustado hoy el Perchel Norte de Málaga. Seguiremos paseando y sobre todo en redes sociales indíquennos qué calles quieren que visite e investiguemos el origen de su nombre. Ahí estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Búsquennos y coméntenos. Nos vemos en la próxima.